La clase del lunes se alcanzó a ver medidas de tendencia central, media, mediana, moda. La clase del martes se alcanzó a ver lo que nos faltaba de tendencia central, que era mediana, y vimos medidas de localización, que eran cuartil, decil, percentil. Esa clase sí está grabada por si acaso y ya está subida en el canal de YouTube, por si alguien la necesita ver. Lo único que nos está faltando es ver las medidas de dispersión, que sería desviación media, varianza y desviación típica o estándar, depende del nombre. Es lo mismo. Primero hay que entender un concepto súper fácil. En estadística, como es analizar los datos, el análisis más fácil que se hace siempre es el promedio, que es simplemente ver, sumar las cantidades y dividirla por las cantidades total. Un ejemplo simple de promedio es el sueldo promedio de Chile, que el sueldo promedio de Chile son 600.000 pesos. Pero tenemos claro que hay personas que con suerte ganan el sueldo mínimo y menos que eso, incluso 220.000 pesos, y tenemos personas que en un mes ganan 3, 4 millones de pesos. Entonces, si usted promedia los sueldos más altos con los sueldos más bajos, les da un promedio a nivel nacional de 600.000 pesos. Si usted se queda con eso, con solo esa información, usted dice, claro, estamos dados, con 600.000 pesos yo puedo vivir tranquilamente. Y me pongo a trabajar al tiro y tengo 600 lucas. Pero la realidad dice otra cosa. La realidad dice que el promedio solo es solo una información que requiere un poco más de análisis. Y ese análisis la tenemos por la medida de dispersión. Un ejemplo bien simple sobre, por ejemplo, lo del promedio, es lo que estaba hablando ayer con Cuarto Medio sobre este mismo santo. Yo cuando me vine a trabajar a Puente Alto, y cuando me fui de Antofagasta, tenía amigos que me dijeron, que me preguntaron, lo primero que me preguntaron cuando les dije que fui a trabajar a Puente Alto fue, ¿y no te han asaltado todavía? En estos 7 años que llevo trabajando en el colegio, jamás nunca me han asaltado. Pero es probable que más de alguno de ustedes lo han asaltado alguna vez. Y probablemente más de una vez. Si yo saco el promedio, por ejemplo, de alguien que lo asaltó 4 veces y a mí que nunca me han asaltado, en promedio se asaltaron 2 veces, a pesar de que a mí nunca me asaltaron. Ese es el sesgo de información que se entrega a eso. El mejor ejemplo de eso es el famoso antipoema de Nicanor Parra, que dice que si ustedes comen 2 panes y yo no como ninguno, en promedio los dos comimos uno. Pero lo que hace la dispersión, las medidas de dispersión especialmente, es analizar esa información. Por ejemplo, lo que hace la desviación media es más o menos ver cuál es el valor más alto, cuál es el valor más bajo de lo que aparece dentro del margen del promedio. Si yo les decía que el promedio son 600.000 pesos, el promedio más alto de los que se les preguntó es de 900.000 pesos y el promedio más bajo fue de 300.000 pesos. Entonces, si yo calculo la desviación media en ese ejemplo y me da 300, significa de que del promedio yo le sumo 300 y le resto 300 y debiese tener más o menos en qué rango de valores se hicieron en esa encuesta. Como les digo, personas que ganaron entre 300 y 900.000 pesos. Para eso sirve la desviación media. En cambio, lo que hace la varianza es ver el promedio en donde varía el promedio en español. Yo le acabo de decir en el ejemplo de los 600.000 pesos, que ese es el promedio nacional. Teníamos gente que, algunas personas, no todas, algunas pueden llegar a ganar 900.000 pesos y algunas personas pueden llegar lo mínimo que es 300. Lo que hace la varianza es decirme la variación donde se mueve la mayoría de las personas. Entonces, si la variación son 50.000 pesos,
Significa que a las personas que hicieron esa estadística, esos datos, su sueldo, el promedio de todos, el sueldo es 600, pero el promedio y la variación de datos en ese ejemplo es de solo 50.000 pesos, es decir, hay personas que ganan 650 y personas que ganan 550, y ahí se mueven. Entre menor es la variación, significa que el promedio es más exacto con respecto a la realidad. Repito, para que se entienda, lo que hace la desviación media es ver cuáles son los valores máximos o mínimos que puedo encontrarme en los datos que estoy analizando. Lo que hace la varianza es ver los valores, el promedio de los valores con que me estoy moviendo. Es como el promedio del promedio para que se entienda así. Y con eso me hace conocer un poquito mejor la realidad. Entonces vamos acá. Lo primero que nos encontramos es algo que se llama rango. El rango me sirve cuando los datos están sueltos. ¿A qué me refiero cuando los datos están sueltos? Cuando les dan solo, por ejemplo, cuando les doy las notas de sus pruebas. Esos son datos que están sueltos. Pero si yo hago una tabla con todos los datos del curso, esos son datos agrupados. Entonces, cuando hablo de datos no agrupados, hablo de datos sueltos, como por ejemplo sus notas. El rango es simplemente pescar la nota más alta, le resto la nota más baja. Y significa que entre esos valores me voy a mover. En la desviación media tengo dos fórmulas. Una fórmula cuando los datos están sueltos y una fórmula cuando los datos están en tabla, están agrupados. Fíjense que la diferencia que cuando están sueltos y cuando están agrupados es el FI que corresponde a la frecuencia absoluta. Cuando los datos están sueltos, yo lo que tengo que hacer es cada dato le resto el promedio, lo dejo saco el valor en positivo, sumo todos esos valores y lo divido por la cantidad total de datos. En cambio, cuando están en una tabla, además de restar con el promedio, tengo que multiplicarlo por la frecuencia absoluta. Vámonos al tiro, un ejemplo práctico. Si tengo, por ejemplo, acá los años que llevan trabajando unos empleados de una fábrica y la cantidad de empleados. Para sacar la desviación media, lo primero que necesito sacar sí o sí es la media aritmética o el promedio. ¿Por qué? Porque me lo está dando la fórmula. La fórmula acá me dice que necesito promedio. ¿Cómo sacaba el promedio? Lo primero que necesito sacar para el promedio es esto, el XI, que es la marca de clase. ¿Cómo se saca la marca de clase? Si estoy en un intervalo, yo lo que hago es sumar los dos valores y dividirlo por 2. 0 más 2, 2. Dividido en 2, 1. 3 más 5 son 8. Dividido en 2, 4. 6 más 8, 14. Dividido en 2, 7. 9 más 11 son 20. Dividido en 2, 10. 12 más 14. Dividido en 2, 13. De esa forma yo obtuve la marca de clase, que son todos esos valores. ¿Qué es lo que voy a hacer con la marca de clase? Multiplicarlo por la cantidad de empleados, que viene siendo la frecuencia absoluta. 40 por 1, 40. 25 por 4, 100. 20 por 7, 140. 10 por 10, 100. 5 por 13, 65. Y con los datos que acabo de obtener, que son todos estos, yo los sumo y me da 445. ¿Qué hago con este 445? Lo divido por la cantidad total de datos, que viene siendo la cantidad total de empleados. En este ejemplo, la cantidad total de empleados son 100. Entonces, la suma que había obtenido recién, los 445, lo divido por 100
y me da 4,45. Y eso viene siendo el promedio. Entendamos que el promedio es lo más elemental que necesitan calcular para la medida de dispersión. Pregunto, ¿duda con respecto al promedio? No. Ya, Kim, ¿dónde te perdiste? Porque dijiste que sí. Todo, pero resumido, súper fácil. Revisa el video de las clases anteriores. Profe, no alcancé a escribir todo lo de rango. ¿Lo podría colocar de nuevo para poder sacar una foto? Por fin. Querida Kim, ese PPT lo tiene desde el lunes, tanto por el WhatsApp como lo tiene por su correo electrónico, Ya, que es exactamente el mismo que estoy mostrando ahora. ya, perdón. Ya está bien, si yo lo entiendo que a veces no revisan los videos de las clases anteriores, ni tampoco revisan la información que se les pasa. Ya. Ahora, una vez que tengo promedio, yo lo que voy a hacer, porque me lo pide la fórmula, es lo siguiente. Me dice que a la marca de clases yo le voy a restar el 4,45. Y voy a anotar solo el valor en positivo. Es decir, a 1, por supuesto, Raúl, que la voy a subir al canal de YouTube. Pero yo creo que un poquito más tarde. Pero la voy a subir en el transcurso del día. A 1 yo le resto el 4,45, que me queda 3,45. Recuerden que estamos anotando solo el valor en positivo, porque si a 1 le resto 4,45 me queda menos 3,45, pero anoto solo el valor en positivo. A 4 le resto el 4,45, me queda el 0,45. ¿Te escucho o te leo, Gabriel? Especifica un poco más qué no entiendes de la tabla, por favor, Gabriel, porque si me dices que no entiendes toda la tabla, me estás diciendo prácticamente que no entiendes nada de lo que llevo explicando por lo menos 10 minutos. Y yo sé que puede ser un dato puntual lo que no entiendas. Por eso te digo, por favor, especifícame. Lo que dice DM es desviación media, que es lo que estamos tratando de calcular. Y eso que está aquí, entendámoslo, esto que está aquí, es la fórmula de la desviación media. Y eso es lo que estamos tratando de calcular. Y, como les decía, esto que está acá son los datos que me entregó la tabla. Lo que yo tuve que calcular, que son estos dos de acá, esos los calculé para poder sacar el promedio. ¿Por qué lo usé para calcular el promedio? Porque la fórmula de la desviación media me exige acá que tengo que usar promedio. Por eso estuve obligado a sacar promedio. Y eso es lo que estaba haciendo ahora. Porque como ya tengo el promedio, lo que tengo que hacer es a la marca de clase, que es esta columna de acá, les tengo que restar el promedio. Y ahí estoy sacando los valores de esta columna que está acá. No sé si Gabriel se entendió un poquito mejor o todavía estás perdido. A ver, entendamos por favor que la estadística en sí no es difícil. ¿Por qué les digo que no es difícil? Porque no es mucho lo que hay que pensar. El problema de la estadística es que son muchos datos los que se manejan.
Por lo cual, como hay mucha suma, mucha resta, imagínense de que, por ejemplo, se hubieran equivocado en la marca de clase. Inmediatamente todos los cálculos que tuviste que hacer ya estaban malos. Raúl, ¿qué es lo que hice después de sacar el promedio? Es usar la fórmula de la desviación media, que es decir, completar esta columna de acá. ¿Qué me dice esa columna? Que a la marca de clase, cada una de las marcas de clases, yo le resto el promedio, el 4,45. 1 menos 4,45 me da menos 3,45, pero como en esta parte de acá está en valor absoluto, que es la misma que está acá, tengo que anotar el valor solo en el positivo. 1 menos 4,45, 3,45. 4 menos 4,45, 0,45. 7 menos 4,45, 2,55. 10 menos 4,45. Creo que ahí se está entendiendo la idea. Una vez que tengo los datos de esta columna, como son datos agrupados, están en una tabla, la fórmula acá me dice que tengo que multiplicar por la frecuencia absoluta. Por lo cual, este 345 que obtuve se va a multiplicar con el 40. 40 por 345, 138. 0,45 se multiplica por 25 y obtengo el 1125. 2,55 por 20, 51, y así yo voy a ser capaz de obtener los valores de esta columna que está acá. Antes de continuar, porque me faltan 2 pasos más para poder terminar el ejercicio. ¿Se perdieron o se ubicaron un poquito más? Recuerde que si no quiere hablar, lo estoy leyendo en el chat. ¿Cómo se sacaba la última parte del FI? Recuerde que el FI corresponde a la cantidad de empleados. Entonces simplemente, como ya tengo la cantidad, multiplico el 40 por el valor que acababa de calcular, el 3,45. Ok. Y ahí te da el 138. Y haces ese mismo procedimiento con cada uno de los intervalos. El procedimiento final que me está faltando es el siguiente. La última columna que saqué, que es la que les marqué, la fórmula de la desviación media me pide que haga la suma. Entonces yo voy a sumar todos esos datos de la columna y me da 298,5. ¿Qué es lo que voy a hacer con esos datos? Lo que voy a hacer con esos datos es dividirlo por la cantidad total de datos, el n. ¿De dónde saco el n? Sumando toda la cantidad de empleados, que da la casualidad que ya lo habíamos sacado para usar el promedio. De ahí aparece ese 100. Entonces me queda 298,5 partido en 100. Entonces 298,5 partido en 100, eso me da aproximadamente, que sea, sin aproximar, 2,985. Y yo les dije que acá en estadística nosotros estamos tratando de trabajar con una aproximación a 2 decimales su resultado final. ¿A qué me refiero con una aproximación de 2 decimales? Significa que al número que me dio de resultado de esto, 2,985, yo corto en el segundo número decimal y veo si el primer número decimal que eliminé es mayor o igual que 5, al primer número que aparece, antes de eliminar, que en este caso es el 8, si el número es mayor o igual que 5, le sumo 1. Y si fuera menor que 5, lo dejo exactamente igual. En este caso, como el primer número que eliminé es 5, este 2,98 me queda 2,99. Eso es por la aproximación. Y este de acá, el 2,99, sería la desviación media. No, si se perdieron, hablen ahora.
¿Cuándo es que hay prueba de esto? Ustedes tienen esta prueba específicamente el día miércoles 31. Ok. Claro, miércoles 31. Y el jueves tienen la prueba de diferencial. Así que no alcanzaríamos, ahora que lo pienso, no alcanzaríamos el ejercicio. No me acuerdo que estábamos viendo en diferenciado. ¿Ah? No me acuerdo que estábamos viendo en diferenciado. En diferencial estamos viendo funciones. Ok, ya. Sí, Raúl, siempre la misma fórmula. La única diferencia es si están los datos en tabla o no están en datos en tabla. Si los datos están en una tabla, la fórmula es tal cual como aparece acá, esa. Pero si la fórmula no está en una tabla, la fórmula sería así, sin la multiplicación del FI. Repito, si los datos están sueltos, no están en una tabla, esa sería la fórmula. Si los datos están en una tabla, esa sería la fórmula de la desviación media. La única diferencia entre una fórmula y otra es si los datos están en una tabla o no. Agrupados o no agrupados. Vámonos para atrás. Eso es lo que pasa con la desviación media. Para la desviación estándar o la varianza, déjenme decirles que es la misma fórmula, que es sumatoria de xi menos, menos promedio elevado a 2 partido en n. La única diferencia es que la desviación estándar está en una raíz y la varianza no. Por lo mismo, si yo quiero sacar la varianza, lo que voy a hacer, perdón, si quiero sacar la desviación estándar, lo que voy a hacer es sacar la varianza y el resultado de la varianza lo coloco en una raíz. Entonces, de esa forma me ahorro un poco de procedimiento y de pasos. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a hacer lo mismo, solo que esta vez vamos a sacar la desviación estándar. Vamos a partir con la tabla un poco más compuesta, más llenita, porque ya habíamos sacado promedio recién. Entonces, ¿para qué vamos a sacar promedio de nuevo? Entonces, estos son los datos que yo les di. Estos son los datos que calculé. ¿Para qué? Para sacar la media aritmética. Ya tengo la media aritmética, el promedio. ¿Qué es lo que me falta hacer? Marca de clases menos promedio. 1 menos 4,45, que es 45. 4 menos 4,45. Completo esta tabla de acá. ¿Y qué voy a hacer con esos valores de esa tabla? Fíjense que la fórmula me dice ahora elévelo 2. Es decir, voy a multiplicar por el mismo número. 345 menos 345 por menos 345, 11.9025. 0,45 por 0,45, 0,2025. 255 por 255, 6,525. Y así completo la tabla. ¿Qué es lo que hago una vez que tengo los valores elevado a 2? Que es eso que está ahí. Ahí me queda más bonito. Son estos valores que están aquí. Para completar la tabla, me falta multiplicarlo por el FI, la frecuencia absoluta. Así que queda el 11,925 se multiplica por el 40. El 0,020 se multiplica con el 25. Y así multiplico con cada uno de los valores y me va a dar los valores que están en la columna de la derecha. El 476,1, el 5,0625, 130,05. ¿Cómo saqué los resultados del xy menos x, que es promedio?
Como bien sale, simplemente resté. XY, que es la marca de clase que ya había calculado, le resto el promedio. 1 menos 4,45 menos 3,45. Sí, no, Gabriel, ¿te volviste a perder o entendiste ese pequeño lapsus de ahí? Ya, perfecto. Entonces, con esos valores, aprovechándome lo de Gabriel, aprovecho a sacar un resumen. El promedio, perdón, la marca de clase menos el promedio, que es lo que es esto de acá, que obtuve el cálculo de esta columna de acá, cada uno de esos valores se multiplica por sí mismo. Al multiplicar por sí mismo, obtuve los valores de esta columna de acá. Esos valores de esa columna, Entonces, dígame, se multiplica 3 menos 3,45 por menos 3,45. exacto. Y la multiplicación de eso te da el 11,9025. Ok. Lo mismo acá, el 0,45 multiplicado por 0,45 te da el 0,2025. El 2,55 por 2,55, el 0,525. 5,55 por 5,55 te da el 30,8025. El 8,55 por 8,85, 73,1025. Lo que pasa, Kimberly, no es que sea enredado, lo que pasa es que trabajamos con muchos números, vuelvo a insistir. Los procedimientos son claros, el problema es que es súper fácil equivocarse como van a usar calculadora para esto, es súper fácil meter mal el dedo y equivocarse. Después de multiplicar por sí mismo, lo que se hace es completar la otra columna, que en esa columna me dice, multiplique por la frecuencia absoluta, es decir, 40 multiplicado por 11,9025 me da este valor de acá. 25 por el de la columna anterior me da, y allí empiezo a completar la última columna. ¿Qué es lo que voy a hacer con los valores de esta columna? Ya voy a llegar a esa parte. Sumarlo. Sumarlo justamente porque la fórmula, y en este caso, ¿qué fórmula? De la varianza, que es la misma fórmula de la desviación estándar, solo que no tiene raíz, es la suma de esa columna, 12.284,75, dividido por la cantidad total de datos. ¿Cuántos datos son? Ya lo sabemos que son 100. Entonces, 12.284,75 dividido en 100, eso me da 12,8475. 12,8475. Aproximo. Conste por favor el detalle. Fíjense que yo les dije que trabajaba con dos decimales el resultado final. ¿Por qué yo no aproximé, por ejemplo, los casos anteriores? Por ejemplo, acá tenía 4 decimales, acá también. Pero ¿dónde aproximé el resultado final? Porque si yo aproximo los valores cuando estoy trabajando acá, por ejemplo, el valor final me va a dar un valor distinto, incluso una aproximación distinta. Y acá es súper importante la diferencia de un valor decimal o una coma, porque literalmente me cambia todo el resultado. Por eso, muchas personas cuando tienen que dar la prueba de transición, la PSU, y van a entrar a la universidad, piensan y dicen, ah, ya, pues, si mi promedio de en primero era un 6, en segundo un 6, en tercero un 6 y en cuarto un 6, mi promedio que yo me presento para la universidad es un 6. Y cuando van a postular, se llegan con la sorpresa que su promedio es un 5,8. ¿Y por qué fue eso? Porque para sacar el NEM, no es el promedio de las notas de la enseñanza media de cada una. No, se suman todas las notas de la enseñanza media y se dividen por la cantidad de notas. Y lo que hace uno normalmente dice, ah, saco el promedio y de eso saco un promedio. Como usted aproximó en ese cálculo, por supuesto que al aproximar le va a dar un valor no tan exacto.
Lo mismo pasa que si en este ejercicio, pensemos el peor de los casos, se equivocó en la marca de clase, en una de las marcas de clase, y con eso automáticamente todo está malo. Profe, Te respondo, te doy al tiro, solo deja responderle a Raúl. Raúl, lo que yo hice fue cortar en el segundo número decimal. En el ejemplo anterior yo tenía 3 decimales, acá tengo 4. Por eso corté en el segundo número decimal, es decir, después de la coma, corté en 2. Lo mismo que hice en el caso anterior. Ahora sí, ¿quién me iba a preguntar? profe, que usted no había dicho hace ratico que si el valor era de, cuando se aproxima, si era de 5 hacia arriba se le sumaba 1, pero Ujú. ahí tengo 84 y dijo que si era de 5 hacia abajo se dejaba igual. ¿Por qué está Pero, en 12.85? pero del primer número que eliminé, ¿cuál es el primer número que estoy eliminando en este ejemplo? El 7. No. Eso que yo te dije está bien, pero es del primer número que eliminé. En este caso, el primer número que eliminé es 7. 7 es mayor que 5, por lo tanto, de 2,84 queda aproximadamente 2,85. Perdón, 2,85. Entonces, cuando pasa eso, tiene que ser el que estaba, el primero que se cortó. O Exacto, el primero que eliminó. sea, que si hubiera sido 4 se queda igual. Exacto, si lo dejo, claro, si hubiera quedado 4 queda igual. Ok, ya listo. Y finalmente me queda 2,85. Ese 2,85 es la varianza. Y como yo quiero sacar la desviación estándar, ¿qué es lo que hago? Que a la varianza, al 2,85, le saco la raíz. Al sacar la raíz, acá eso está malo, lo voy a corregir, ya les voy a explicar por qué. Si saco la raíz, me da 3,58468. Y como yo le acabo de decir, corto el segundo número decimal, después de la coma, 2 lugares. 1, 2. Corto. Y me quedó en 4. Y el primer número que estoy cortando es 4, por lo cual la aproximación es de 3,58. No 3,59 como les puse ahí, sino 3,58. ¿Qué significan las letras? En este caso, la S. ¿A ese te refieres, Consuelo, o las letras que están arriba? Ah, era en ese caso. Sí, en ese caso lo tenía malo, lo lamento, pero el de abajo sí corre ahí. La letra que sale grande, donde arriba está la N y abajo está la I, es igual a 1. De la fórmula, Espérame. ¿Te refieres a esta S? no a la otra, Ah, a esa. esta N y este I1. Sí, ¿qué Profe, lo que está, significa eso? Ya. sí, lo que está Lo bien. que está diciendo ahí es que, aunque suene tonto, parto del principio y tengo que llegar al final. Es decir, parto desde el intervalo 1 hasta el último. Ah, ya, ya. ¿Es como la fórmula que hizo el Claro. Marte o muy diferente? No, no, no. Lo que pasa es que es la fórmula. A ver cómo te lo digo. El procedimiento matemático correcto que hay que hacerlo. Pero como ustedes todavía no vemos el concepto de sumatoria, se los dejé expresado así nomás. Solo el símbolo de la sumatoria que ustedes saben que tienen que sumar. Ya, ahora entendí. Gracias. Y Raúl, sí, para sacar la raíz de la desviación estándar, usé el 12,85 de la varianza, porque les decía que la desviación estándar es sacar la raíz de la varianza. Porque como las fórmulas son exactamente las mismas, ¿para qué voy a calcular 2 veces lo mismo si ya lo tengo?
Duda, consulta, pregunta. Aproveche. Creo que me pasé. Y muchos más números todavía. Pero yo anoté los primeros 5 para que vieran. Y si lo aproximamos, ahí me queda 3.58, que me quedó feo. Ya, muchachos, les voy a mandar el resumen que hice de las fórmulas. Les voy a explicar el video y voy a ver si les puedo mandar, no prometo eso último, pero voy a ver si les puedo mandar un par de ejercicios. Señorita Kim, se quedó perdida. Lo digo en buena, no lo digo en mala para retarte ni ninguna de esas cosas. Les recomiendo ver los videos del año pasado. El canal está abierto todavía, así que sí, voy a tratar de subirlo hoy día. Los videos del año pasado todavía están. En el tercero medio C, quien hizo clase fui yo. Más o menos por agosto yo pasé esta materia. En el tercero medio B pasó la profe Luisa. Y yo sé que algunos son que les gusta más el estilo de la profe Luisa. Pueden aprovechar esos videos del año pasado que también están. Sí, Kimberly, del tercero del año pasado. Pero recuerda que hay 2 canales de YouTube. En el canal del 2021 y los del año pasado. Entonces, si no me entiende a mí, aprovecha la profe Luisa. Y en el peor de los casos, esta misma materia también los vimos con cuarto medio. Obviamente con ejercicios ya tipo PSU y prueba de transición.